nos grabe para ahora darle la bienvenida con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos, especialistas en no solamente periodismo, sino en periodismo del Estado de México. Y por supuesto que me refiero a la queridísima Yamel Esquivel y al gran escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Comenzamos contigo, Yamel, ¿cómo te va? Hola Toño, hola Paco, saludos seguidores de Sin Censura. Pues estamos con todo en el Estado de México, ya nos faltan ahora sí, comienza la cuenta regresiva para que la nueva gobernadora tome protesta el próximo 14 de septiembre y parece que aquí las cosas están absolutamente con todo, ¿no? Se está cayendo esta narrativa de que fue el gobierno de Alfredo del Mazo el que pactó esta elección y por eso llegó Morena y Delfina a gobernar el Estado de México. Y hoy, pues con lo que vamos a platicar, les vamos a mostrar que no es del todo cierto esta narrativa que quisieron imponer después de darse a conocer los resultados electorales del 4 de junio, Toño. Así es, está la situación muy calientita allí en el Estado de México, a punto de determinar a ese, el final, tal vez yo digo que ya es el final del PRI, pero bueno, la llegada de la maestra Delfina Gómez con Morena a la gubernatura. Y te saludo también con mucho gusto, querido Paco, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Yamel, buenos días, buenas tardes ya a los dos. Sí, mira, Toño, yo digo que está en agonía el grupo Atlacomulco que gobierna el Estado de México desde el 15 de marzo de 1942. Está en agonía, está a sus últimos días. ¿El PRI va a desaparecer? No, el grupo Atlacomulco sí. Algunos de los cabecillas del grupo élite del grupo Atlacomulco van a permanecer porque son empresarios, porque tienen algunas cuotas de poder dentro de lo que queda del PRI, pero tal como grupo va a desaparecer. ¿De qué va a vivir? Vivían de los recursos del gobierno del Estado, vivían de las concesiones del gobierno del Estado, así que esto se les acaba ya a partir del 14 de septiembre próximo. ¿De qué van a vivir? De sus empresas, pero ya como grupo prácticamente están a punto de morir, Toño. Así es, de hecho eso es con lo que quería comenzar a platicar con ustedes y le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto, queridos compañeros. Fíjense que hace unos minutos nada más, el Universal dio a conocer en sus Punch News, ya saben, estas alertas que llegan a los celulares, que el llamado Frente Amplio contra México está analizando adelantar los resultados de la encuesta entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, como pues en este circo, en esta farsa, ¿no? La verdad es que se nota la desesperación después de pues, disculpen ustedes, ¿no? De cómo la regó Alito Moreno al decir que ya su candidata, la candidata de su partido, pues ya no tenía nada que hacer, ya no le alcanzaban los números. Me parece, querida Yamel, que han caído en pánico para evitar quedar exhibidos en la simulación de esta farsa. ¿Qué opinas? Bueno, era lógico el priismo mexiquense, no le dio una buena bienvenida a Xóchitl, ahora que estuvo aquí en el Estado de México, ¿no? Realmente los priistas estaban más con Beatriz Paredes, se hablaba de que si se llegaba a esta encuesta donde ellos pudieran opinar, pues podría darle la vuelta a Beatriz Paredes fácilmente a Xóchitl Gálvez, ¿no? Sabemos que Xóchitl Gálvez, a pesar de que dicen que está muy cerca de Morena, que podría ganar la presidencia, pues cuando vamos a los actos, cuando ya acudimos a los militantes, tanto de Acción Nacional como del PRI, no es tan querida y no es tan querida que muestra de ello, insisto, fue el evento que realizó en la ciudad de Toluca, donde no pasó de 200 personas, a pesar de haber sido en un lugar muy céntrico. No había más de 200 personas, el discurso, pues casi el 90% me atrevería a decir yo, su discurso trata
se trata de hablar del presidente de la nación, de su disputa personal, porque ella ya lo hizo personal con el presidente, ¿no? Entonces, era claro que en el Estado de México el PRI iba a apostar no por Xóchitl Gálvez, sino por Beatriz Paredes. Y recordemos que también ya Alejandro Cárdenas, Alito Moreno, ya tenía por ahí fricciones con el PRI mexiquense a raíz de los resultados del 4 de junio, ¿no? Ellos fueron, él fue uno de los primeros en decir que Alfredo del Mazo había entregado la gubernatura y que los había traicionado. Entonces ya las fricciones ya se veían y el PRI del Estado de México era posible que operara a favor de Beatriz Paredes y darle la vuelta a Xóchitl en esta encuesta abierta que planteaba ser el frente. Sí, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo es que dentro del PRI se dividen en sus, pues, logias, cómo es que algunos se van con Alito, otros se van con los del PAN, otros se van con los del PAN de Alito, vamos, un cambalache ahí terrible. Pero miren, le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque yo no estoy tan de acuerdo contigo, Paco, con lo que acabas de plantear. Estoy convencido que el lunes 28 de agosto por la tarde, se dio a conocer la muerte del Partido Revolucionario Institucional con la declaración infame de Alito Moreno al asegurar que pues ya no le alcanzaban los números a su propia candidata y con esto dejarle el camino libre a alguien como Xóchitl Gálvez. Tú nos acabas de decir que el PRI no va a desaparecer, que el grupo Atlacomulco sí. Yo no estaría tan de acuerdo en cuanto a eso. Tú sabes más que yo, no lo voy a cuestionar nunca, eso es una realidad, ¿no? Pero me parece que en definitiva el PRI ya desbandado con personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, con la gran caída a la que se enfrentaron ahí en el Estado de México y con la única forma de poder salir adelante el tener algún tipo de representatividad en la figura de Beatriz Paredes. Creo que Alito Moreno asesinó al Partido Revolucionario Institucional el lunes 28 de agosto de 2023 y creo que esa fecha pasará a la historia, pero también pues yo te escucho, yo quiero saber qué opinas tú de esto. Mira, Toño, hay varios ángulos que hay que analizar bien. Bueno, primero, el proceso termina siendo una farsa, la farsa partidista que siempre fue, la farsa ciudadana de esa ciudadanía que dicen ellos que los apoya, terminó siendo una farsa y Beatriz Paredes Rangel terminó siendo una palera. Del caso de Alejandro Moreno Cárdenas no debe extrañarnos, es un tipo que yo lo dije ayer, lo recordé, en 2015 el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando nadie pensaba que López Obrador iba a llegar a la presidencia, dijo algo que es bien cierto, pero que nadie, señalamientos a los que nadie prestó atención. Él lo dijo y es una cita, es un ladrón. Alejandro Moreno Cárdenas es un ladrón, es el más ladrón de Campeche. Y bueno, el tiempo le dio la razón al presidente. Alito Moreno es un ladrón, es un pillo. ¿Qué podía esperar Beatriz Paredes de ese ladrón, de ese pillo? Pues que la traicionara. Si alguien más podía esperar algo de Alejandro Moreno, estaba muy equivocado. Los pillos son pillos toda la vida. Es un negociante tramposo, es un negociante del poder, así que que no podían esperar otra cosa. Lo dijo Beatriz ayer en una entrevista, ¿no? En un par de entrevistas. Si un director de orquesta no tiene orquesta, ¿qué va a hacer? Pues, aunque ella quisiera permanecer, lo que va a hacer el PRI es que la va a abandonar. Así son los priistas son pillos, son traidores, son ladrones y son corruptos. Entonces, ¿qué puede esperar? Que la abandonen. Entre eso y la muerte del PRI, recuerda, varias veces se ha certificado la muerte del Partido Revolucionario Institucional, pero un partido no se muere hasta que se muere, hasta que deja de respirar. Y por lo menos de aquí a 2024, el Partido Revolucionario Institucional, ese que conocemos, lleno de pillos, lleno de traidores, lleno de farsantes, lleno de todo eso, lleno de políticos que son negociantes, va a sobrevivir. ¿Por qué va a sobrevivir? Mira, nada más hay que ver
las prerrogativas que les va a dar el gobierno federal a través del Instituto Nacional Electoral, por lo menos 1,100 millones de pesos para el año que entra, 1,100 para el año electoral. ¿Quién se lo va a quedar? Pues esos personajes que controlan el PRI, Alejandro Moreno, Moreira, los van a controlar. ¿Qué van a controlar? Las candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados, a primeras minorías, al Senado de la República. Entonces van a sobrevivir. El partido tiene finalmente, nos guste o no, tiene una militancia que es histórica, mala, pero es histórica, lo va a mantener y va a sobrevivir como un partido satélite, como una rémora que chupa recursos del Estado y va a mantener las prerrogativas en algunos estados. Entonces me gustaría, lo deseable, yo lo he dicho no ahora, Toño, lo he dicho siempre, si algo bueno le puede pasar a este país es que desaparezca el PRI. Desaparezca el PRI, podemos reconstruir su historia de una perversión a represión, a guerra sucia, a una historia larguísima de corrupción violenta y salvaje, hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, lo deseable sería que desapareciera, pero no va a desaparecer ahorita. Tiene fecha de caducidad, sí, ha tenido varias, pero los recursos lo van a mantener y esa militancia, esa élite que controla ese partido, se va a mantener como una rémora y tenemos que esperar que en las próximas elecciones, en las de 2024, recuerda, el registro de los partidos es nacional, no, hay partidos locales, el caso del PRI, PAN, PRD, son partidos nacionales, y la pérdida del registro solo viene después de elecciones federales, si no alcanzan el 3%. Yo creo que sí lo van a alcanzar, sí van a superar un poquito eso, pero va a ser lo que nunca pensaron que iba a ser el PRI, un partido rémora, un partido satélite, un partido cachavotos, eso va a ser. A eso lo ha condenado Alejandro Moreno, y en el 24 los priistas que lo llevaron a la dirigencia van a descubrir lo que todos ya sabemos, que es un partido que está inmerso en la corrupción, que se hundió en la corrupción de Alito, y ahí va a quedar, Toño, pero todavía entre eso y su desaparición va a pasar un rato y va a sobrevivir a estas elecciones, a pesar de la traición a Beatriz Paredes Rangel, que por otro lado, ¿qué podía esperar? Ella misma es una sobreviviente, supo sobrevivir a Luis Echeverría, a López Portillo, a Salinas, a Peña, pero hoy terminó como una triste figura, como una títere en un teatro guiñol manejado por Claudio X González y vendido ¿por quién? Por Alejandro Moreno Cárdenas. Toño, Yamel. Permítanme, antes de que vayamos directamente hasta el tema de Estado de México, ir a insistir un poco en esto y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Entiendo lo que nos está diciendo Paco Cruz, estoy completamente de acuerdo, no podemos ya dar por muerto al Partido Revolucionario Institucional, a lo mejor yo lo digo de forma eufemística, querida Yamel y querido público consentidor, pero sí podemos pensar en un Alito Moreno como un agente de cambio. Paco dice que es un pillo, que pues vamos, del que no se le puede esperar nada, ¿no? Pero al nivel de Alito Moreno hay muchos otros priistas. Me viene a la mente el señor que va a quedar como gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ¿no? Que resultó ser peor que él. Sí se consideran las declaraciones que supuestamente hizo y que fueron exhibidas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Yo te pregunto a ti, Yamel, ¿continuará ya por mucho tiempo Alito Moreno? ¿Cómo podemos entender la figura de un Alito Moreno que lo ha perdido todo para el PRI, que continúa ahí al frente de ese partido? Ha perdido alcaldías, gubernaturas, diputaciones, ha perdido militantes, ha perdido políticos, ha perdido senadores, ha perdido diputados. ¿Cómo se explica su presencia en el Partido Revolucionario Institucional, específicamente ahora al hablar de pues un Estado de México que se va de ahí, pero que se queda todavía con muchos presidentes municipales en varios sitios? Toño, bueno, pues yo lo explicaría porque al final hay que entender que el PRI es un partido de militancia, es un partido de cerrar filas. Entonces, ellos conocen quién los representa, ellos saben
quiénes son, ellos han operado y han vivido y han apapachado la corrupción y todo lo que han hecho como partido. Pero al final de cuentas, pues si hay algo que yo debo de destacar y ver elección tras elección, pues es que la militancia tiene un amor ciego por el partido, ¿no? Y no les importa a quien pongan, y muestra de ellos pues, que a pesar de que Alejandro Cárdenas los ha hundido totalmente, pues lo siguen apoyando, porque si no tuviera este peso que bueno, aparte de la militancia, pues son las relaciones que tiene, ¿no? Y que ayuda a ciertos grupos de poder, precisamente como Claudio X González, ¿no? Hay empresariados, hay jueces, hay de todo que lo siguen apoyando y lo mantienen ahí. No les interesa el partido porque nunca les ha interesado la política, la democracia, a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa pues es el poder, es el dinero, y a través de figuras como Alejandro Cárdenas pues lo pueden obtener, lo van a seguir manteniendo mientras a estos poderes fácticos los represente, los ayude y continúen, ¿no? Y además, pues el recurso público que obtienen los partidos a través de las prerrogativas, perdón, es importantísimo, no sé, igual al presupuesto que maneja en un año varias universidades pequeñas, un municipio, o sea, es muchísimo dinero lo que ellos manejan. Entonces, pues mientras ellos tengan esta facilidad de obtener poder y dinero, pues se van a mantener, ¿no? Lo demás, insisto, la militancia del PRI es ciega y a quien les pongan los van a seguir, ¿no? Pero ciega para ver, para no ver lo que les ha hecho Alito Moreno, y le pido al equipo que nos grabe. Quiero insistir con esto, Paco. Sí, efectivamente, yo los conozco, ¿eh? En las pasadas elecciones del Estado de México, no estas, las pasadas elecciones del Estado de México. Fíjense que yo iba en mi carcachita ahí por Cuautitlán Izcalli, y de pronto pues, se me quedó parada ahí por Cuautitlán Izcalli, por donde está el boliche, y pues la llevé con un compañero mecánico que conocí, me cayó muy bien, en lo que pues hacían las reparaciones a mi carcachita, nos tomamos una cerveza, él y yo, ¿no? Platicando sobre política, y lo consideré un hombre, déjenme decírselo con todas sus letras, muy progresista, muy moderno, ¿no? Él era, me contaba pues que tenía una banda de rock y tenía sus tatuajes acá, y cuando llegó el tema de las elecciones, de esta elección que disputó la maestra Delfina Gómez, en ese entonces con Alfredo del Mazo, le pregunté por quién iba a votar, le dije, si no se ofende, dígame por quién va a votar, ¿no? Me dijo, no, pues por el PRI. ¿Qué? ¿Por el PRI? Sí, pues es que la verdad es que, pues sí han robado y todo eso, pero así nos han mantenido y la verdad es que, pues ya votamos aquí por costumbre y no quisiera que hubiera un cambio inherente en todas las cosas. Efectivamente, la gente muchas veces del PRI vota automáticamente. No se puede ser tan masoquista, querido Paco, insisto, Alito Moreno les ha tirado candidaturas, les ha tirado gubernaturas, les ha tirado presidencias municipales, diputaciones, senadurías. Alito Moreno ha destruido al partido. ¿Cómo se explica que se mantenga ahí? Toño, pues muy sencillo. Mira, la explicación es sencilla. El PRI creó una ciudadanía que acepta la corrupción como una forma de vida. A una ciudadanía a la que no le importa nada, a la que no importa que le entregues los documentos en manos de que son unos ladrones, va a seguir votando porque recuerda, el PRI fue muy exitoso en algo, aquí y en el extranjero, en vender una narrativa de progreso. Podemos ir a cualquier sexenio, mira López Portillo y Miguel de la Madrid, tanto dinero que pedían y lograron convencer a la gente de que ese dinero que se estaban robando en miles de millones de dólares, era para el progreso de México. Se robaron todo el dinero del petróleo. A partir de entonces, podemos seguirlo, te digo, podemos ir más atrás, pero
pero en cada presidente es lo mismo. ¿A cómo llegó Enrique Peña Nieto al gobierno? Era un capo, era un ladrón, hizo un mal gobierno en el Estado de México, pero lograron, tomando como base a toda la prensa vieja o la prensa corporativa, que se ha enganchado históricamente con ellos porque los bañó de recursos, han vendido una narrativa y hay gente que sigue creyendo esa narrativa. Recuerda, los medios alternativos independientes son nuevos, aunque Internet empezó a expandirse a partir de 2000, ya antes había, pero a partir de 2000 hay una expansión de Internet, todavía hoy no llega a todo mundo, y también, aunque muchos lleguen, hay esa prensa corporativa que también llega a muchos hogares, y hay una ciudadanía que creció con el PRI, que vivió con el PRI y que sigue enganchada en esa narrativa. Entonces, así podemos explicar en varios factores y en varios ángulos la permanencia del PRI y de personajes como Alito. Alito es un monstruo igual que Enrique Peña Nieto, es un ladrón igual que Peña Nieto, es un capo igual que Peña Nieto, igual que Carlos San González, igual que José López Portillo, igual que Ernesto Zedillo Ponce de León, igual que Carlos Salinas. Es decir, no es un priista diferente, y esa narrativa que ellos tienen histórica, pues llega a mucha gente. Recuerda, en el extranjero era lo mismo. En algo fue exitoso el PRI, en corromper a los medios, a todos los medios. Los corrompió, los compró a todos los periodistas. Con ellos el Chayo vivió en su esplendor. Entonces, cuando tienes a la mayoría de los medios de este país que siguen apoyando esa narrativa, claro, por beneficios propios, porque se corrompieron, porque la prensa en este país nunca vivió de lo que vendía, sino de cómo se vendía, y vivió de vender silencios. Así que fueron muy exitosos aquí y en el extranjero. Aunque el país se hundía, recuerda que decían en el extranjero: no, pues México está muy bien, ahora sí van a salir de la crisis, ahora sí van a progresar, ahora sí van a entrar al primer mundo. Entonces fueron exitosos, y eso no se va a acabar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen todavía una prensa corporativa que los apoya, que se corrompió y que a la que le urge regresar a los viejos esquemas de dádivas del gobierno. Así que hay que entenderlo en ese contexto, y hay que entenderlo que por eso mantiene cierta militancia, no la misma, pero también ya vimos que es peligroso. ¿Por qué? Ya lo dijiste, Morena gobierna 23 entidades con sus aliados, 23, pero lo que está pasando que es que hay una militancia que todavía respira, que todavía vive, y hasta que se muere el PRI, hasta que deje de respirar, esa militancia va a entender que el PRI le ha hecho históricamente mucho daño al país, pero hay que entenderlo en eso, a través de las narrativas. Y en la narrativa el PRI fue exitoso. ¿Por qué? Porque corrompió a la prensa. Así que hay que esperar todavía que un buen rato, y ya corresponde a nosotros darle, como dicen en las fiestas, en los toros, la puntilla para que el PRI se muera como un partido político, y este país empiece a pensar verdaderamente en su transformación, que ya la empezamos en 2018, pero necesitamos consolidarla. No, y quiero aclarar que esta persona con la que pues, pude compartir una cerveza mientras su equipo de mecánicos me echaba la mano ahí en Cuautitlán Izcalli, no, era una persona decente, honesta, ¿eh? No podemos relacionar el prismo definitivamente, bueno, sus militantes absolutamente con la corrupción, ¿no? Me refiero a militantes, no a los políticos, a gente que a lo mejor ha votado o seguiría votando por el PRI. Hasta me hizo un muy buen precio, yo sabía que iba a salir en un ojo de la cara y me lo dejó muy barato, y la carcachita funcionó hasta que me mudé acá hasta los Estados Unidos ya de por vida. Así que, pues, a ver qué pasa con esta gente que no terminamos de convencer de la destrucción que causó es el Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, le voy a pedir al equipo que nos grabe, compañeros, ya para cerrar, para ahora sí ir de lleno con la llegada de un gobierno progresista finalmente al Estado de México. Después de una larga noche del priismo en ese estado, después de una encarnizada lucha, llega por fin la maestra Delfina Gómez. Hay muchísimos asegúnes a su alrededor. Ahí está pues Horacio Duarte haciendo planteamientos muy, muy interesantes desde un principio. Tenemos, por supuesto,
pues esta última reunión, ¿no? De la que se habla tanto. No sé si quisiera poner, don David, rápidamente lo que se plantea después de esta última reunión por parte de Horacio Duarte, quien probablemente se convierta en el secretario de gobierno de la maestra Delfina Gómez. Vamos a ver. Conozco la información que dio a conocer el presidente, sé que también probablemente el secretario entró informe o amplíe, pero lo más importante es que está garantizada la entrega de libros de texto gratuito a los niños y niñas del Estado de México, que a pesar de que hubo intentos de descalificar, de retrasarse por algunos actores, la parte ideológica, en el caso del Estado de México, pues tenemos algunos que se han subido al tema, pues tienen una clara intención político-partidaria, y afortunadamente creo que el gobierno del Estado actualmente está cumpliendo su compromiso de es que habla Horacio de el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno saliente. Híjole, Yamel, me viene a la mente, ahora que hablamos de la ya llegada de la maestra, me viene a la mente el drama que se dio todavía esta semana y en el que tuvo que participar el presidente López Obrador, el de los libros de texto. No sé con qué ánimos o con qué, pues, valentía el fantasma que todavía es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, junto con otros presidentes municipales, llegaron a cuestionar la distribución de los libros de texto, y en la mañana dijo, no se preocupen, y habló con él, y el día siguiente se dio la distribución sin ningún problema. ¿Cómo se está dando esta transición? Ya estamos muy cerca. ¿Cómo se está dando esta transición de un gobierno sumamente corrupto a un gobierno progresista, pero que mantendrá a muchos funcionarios de la era priista? Efectivamente, Toño, pues seguimos en este tema de las narrativas, ¿no? Hay que, insisto, la narrativa fue que el gobernador Alfredo del Mazo había entregado la administración y que ya todo estaba bien y iba a ser una transición tersa y no habría mayores problemas para que la maestra Delfina asumiera el poder, lo cual es totalmente falso, ¿no? Vemos que grupos conservadores más que con el PRI, identificados con Acción Nacional y con estas ideas súper conservadoras, que han mantenido, por ejemplo, en el Estado de México, han impedido que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, despenalizando el tema del aborto, mantienen a más de 10,000 personas injustamente presas porque les han inventado delitos. El Poder Judicial en el Estado de México también es un poder fuerte y que con este amparo que le otorgó a asociaciones como la Unión de Padres de Familia, el Frente Nacional a favor de la familia, entre otras, para que no se distribuyeran los libros de texto, pues deja claro que va a ser un contrapoder al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, y que todavía este año y hasta el 2025, que está como presidente del Poder Judicial Ricardo Sodi Cuellar, pues no va a ser fácil para la maestra operar en el Estado de México ni cambiar las cosas, porque hay muchas cosas que van a seguir bajo la influencia de poderes conservadores, ¿no? Sobre todo bajo la influencia de la Iglesia, porque en el Estado de México la Iglesia es un poder súper fuerte y que no la va a dejar avanzar por más gobierno de vanguardia y progresista que ella quiera mostrar. Y el tema de los libros fue precisamente eso, ¿no? El representante, por coincidencia, el abogado de estas asociaciones es el representante del DIEM, el representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de México, Alfonso Bravo Álvarez Malo, quien hace una semana
el viernes, hace una semana, dio a conocer que había logrado un amparo otorgado por el juez octavo, para impedir la distribución de los libros de texto en el Estado de México, y hay que recordar que es la matrícula más grande de todo el país. Son 3 millones de alumnos los que están en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, anuncia con bombo y platillo. El propio gobierno del Estado de México nunca sale a aclarar ni a desmentir que efectivamente no se van a dar, a repartir estos libros en el inicio del ciclo escolar. De hecho, también grandes operadores que todavía va a tener el PRI en la entidad, pues son los supervisores, es esta estructura sindical de maestros en el sistema educativo del Estado de México, ¿no? Los supervisores empezaron a correr, detengan la entrega de libros, a pesar de que los maestros ya venían casi por 3 semanas estudiando, analizando y trabajando con los libros de texto y con esto de programa de la nueva escuela mexicana, ¿no? Muchos de ellos participaron porque no son libros que se hicieron improvisados, sino hicieron foros desde hace muchos años, y maestros mexiquenses expertos estuvieron participando en estos foros para crear estos libros. Entonces no era material desconocido para los maestros al frente del grupo. Sin embargo, los supervisores, ante el anuncio del panista, que también la hace de representante jurídico en algunos ayuntamientos como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, entre otros, pues comenzaron a detener, a pasar, mejor dicho, a pasar el rumor de que no habría entrega de libros, y el gobierno del Estado de México, concretamente el secretario de Educación, Gerardo Monroy, pues no dijo nada. Tuvo que intervenir precisamente el presidente de la Nación y decir pues que esta resolución sería acatada porque nada más alcanzaba a 27 niños. Ya después se nos aclaró que este amparo solo protegía a 27 niños y que a esos 27 niños pertenecientes al sistema de escuelas integradas, o sea, a escuelas privadas básicamente, no se les iba a respetar y no se les iban a entregar a los libros, pero que no iba a haber mayor problema. De hecho, los libros ya fueron entregados, por lo menos en preescolar y primaria, ya fueron entregados, y está pendiente el tema de la secundaria, pero porque no han llegado por parte de la federación, pero también se van a entregar sin problemas. A esto era lo que se refería Horacio Duarte en sus declaraciones que acabamos de ver, ¿no? Pero sí nos muestra que tanto la Iglesia como partidos, como Acción Nacional, como el propio Poder Judicial en el Estado de México, pues van a intentar operar en contra de la maestra todo lo que puedan, ¿no? Exactamente, pero ya pues va a ser la gobernadora, le pido al equipo que nos grabe. Eso es lo que te quería preguntar a ti, querido Paco, para cerrar ya con esto, ¿no? Es típico el comportamiento del burócrata priista, el decir sí patrón, no patrón, o sí jefe, no jefe, ¿qué horas son? Pues las que usted diga, jefe, y etcétera. ¿Se cuadrarán con la maestra Delfina Gómez cuando llegue? Vamos, o sea, yo sé que ellos pues van a tener todavía el dolor de la pérdida, pero pues esta es otra cosa mariposa y van a conservar sus empleos. ¿Se le van a cuadrar a la maestra? Bueno, Toño, mire, igual es una pregunta que tiene múltiples respuestas. La primera, hay una clase burócrata, por ejemplo, en el caso de los maestros, que es priista, los supervisores, directores, subdirectores, algunos de ellos son priistas, quizá la mayoría, y fueron impuestos ¿por quién? Pues por el PRI. El grueso de los maestros, no. El grueso de los maestros ya lo demostró en las elecciones de junio pasado, votaron por la maestra, pero hay un sector que es resistente, pero además es un sector priista de derecha.
de derecha, y hay que entenderlo muy bien. En el Estado de México, la derecha, la ultraderecha y la derecha confesional juegan un papel fundamental. Recuerda que cuando en 1942, en marzo, nace el Grupo Atlacomulco, nace no solo a través de un revolucionario que fue Isidro Fabel Alfaro, sino a través de un personaje que para mí es el más importante del Estado y del Grupo Atlacomulco, Maximino Ruiz y Flores, que fue 3 veces obispo en los 40, imagínate qué tipo de poder tenía. Así que el Grupo Atlacomulco, el PRI en el Estado de México, como se le conoce en este momento, es un partido de derecha confesional. Recuerda que antes de las elecciones, por lo menos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al titular del Poder Judicial, a Ricardo Sodi Cuéllar, se les vio en varias misas hincados ante el obispo de Toluca. Y recuerda que antes de las elecciones también Alfredo del Mazo Maza publicó una foto que se vio bastante bien con el Papa. Es decir, hay una derecha confesional en el Estado de México, y tienes que recordar que el Estado de México, que es la entidad más habitada, 17, 18 millones de habitantes, tiene por lo menos 14 millones de católicos. 14 millones, tiene en promedio 1,000 iglesias, tiene 12 diócesis católicas, 12 diócesis, y tiene 2 gobiernos regionales, uno en Tlalnepantla, uno en Toluca, que controlan a las diócesis. Entonces todavía la derecha confesional juega un papel importante, y esa derecha confesional estaba representada en el Partido Revolucionario Institucional a partir del gobernador, a partir del titular del poder judicial. Así que van a hacer un papel fundamental. Los trabajadores, la mayoría va a trabajar como siempre, el gobierno tiene que cooperar, pero los directivos hay que tener mucho cuidado, como los directivos en las escuelas, los supervisores, hay que tener mucho cuidado porque sí responden a grupos políticos. Cuando hablamos de los problemas que va a enfrentar la maestra, como la delincuencia organizada, como la corrupción policial, la corrupción en el mismo gobierno, dejamos siempre de lado la corrupción de la derecha o la derecha confesional, y esa es la primera prueba que va a tener la maestra, cómo negociar con estos grupos que están insertos en el gobierno a través del poder judicial, en el poder legislativo. Va a llegar a gobernar un estado que históricamente tuvo una narrativa de derecha. El PRI en el Estado de México nunca siquiera fue un partido moderado, fue un partido de derecha confesional, un partido que respondía a los intereses de la iglesia y de los gobernadores que eran también derecha confesional. Así que va a tener que enfrentar estos retos, no de los trabajadores, pero sí de los directivos en el gobierno, de los funcionarios de nivel, y ese cambio va a ser paulatino hasta que estos funcionarios entiendan. Pero el reto de la maestra y de quien vaya a ser su secretario de gobierno, quien le vaya a operar el poder legislativo, pues es esto, vencer estas resistencias, entendiendo que el gobierno de México, que el gobierno del Estado de México siempre a través de los gobernadores fue una derecha confesional y ultraderecha. Así que tiene que enfrentarlos, lo va a enfrentar. Pues ya lo vamos a ver a partir del próximo, no el 14 toma posesión la maestra, el 15 es festivo, el 16 va a empezar a gobernar, también es festivo, pero a partir del 17 lo vamos a empezar a ver, Toño, vamos a ver verdaderamente qué tan profundos van a ser los cambios en el Estado de México y cómo los van a enfrentar la maestra Delfina y quien vaya a ser su secretario de gobierno, Toño y Yamel. Pues exactamente, cambios muy interesantes. Yo no puedo esperar para ver qué es lo que pasa ahí y cómo se desarrolla el primer gobierno lejos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Queridos compañeros, ha sido un placer el poder compartir micrófonos con ustedes en este análisis muy a fondo de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Estábamos contigo, querido Paco. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Les dejo un abrazo a ti, a Yamel, y qué gusto compartir con Yamel, mira, como cada semana.
Sí, exactamente, querida Yamel, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño, gracias, Paco. Pues en X, antes Twitter, estamos como Transeúnte Inform, en Facebook como Transeúnte Noticias y en la página www.transeuntemx.com. Pues ahí los tiene usted, a estos dos grandes periodistas, a la queridísima Yamel Esquivel y el queridísimo Paco Cruz, aquí en Sin Censura, a quienes tendremos también nuestros espacios más adelante. Amigos, muchas gracias. Saludos.